Son todas cosas que nos empezamos a preguntar y que me parece que es una buena oportunidad para consultarle a Gonzalo Carrera, que es economista de la consultora Equilibra, que tiene la amabilidad de atendernos y con el que vamos a poder conversar de esta y de algunas otras cuestiones más. Gonzalo, ¿cómo estás? Aquí Mariano Buener te saluda desde Ecomedios. Buenas noches. ¿Cómo va, María? ¿Todo bien? Un saludo allá justamente. Gracias, Gonzalo. Bueno, te propondría hablar de esto primero simplemente porque lo veníamos comentando antes de saludarte y tiene que ver con esta cuestión de que en este mes de julio, en que ya tuvimos algún globo de ensayo sobre cuál es la respuesta de los precios y de la inflación en general a una situación de incertidumbre cambiaria. Pareciera, por lo menos a priori, corregime si no es así, que no hubo un impacto directo y que hizo acelerar los precios de manera masiva o muy marcada. ¿Qué dirías vos que observaron en Equilibrio respecto al comportamiento de los precios este mes? Sí, mira, a ver, en términos generales hay que ver cómo termina cerrando esta última semana, pero podemos decir que más o menos el tipo de cambio oficial subió alrededor de 6,5% punta a punta el 20 desde principios de julio hasta hoy, pero cuando tomás el promedio mensual, que es lo que termina computando Index para el resto de los precios, así que sería la métrica óptima, también está en torno a 6,6. Eh, y cuando vemos las diferentes proyecciones de inflación, nosotros hacemos un relevamiento semana a semana, que es el IPC de Equilibra, donde relevamos alrededor de un poco más de 130.000 precios, que cubre al total del IPC nacional, Uh-huh. en realidad al 85% del total nacional. El resto tenemos diferentes modelos econométricos para estimar algunos rubros que no llegamos a relevar por web scrapping. También tenemos algo de relevamiento presencial. Y julio nos está dando 2,0%, con algo interesante que es ver al interior de ese 2,0. Hay que ver esta última semana, que la vamos a relevar este miércoles. Pero este 2,0 está compuesto sobre todo de regulados liderando. Ahí sí el traslado a precios fue más directo en la nafta, ¿no? Que Uh-huh. YPF subió. Entonces, iríamos un mes donde la nafta lideraría, regulados lideraría, mejor dicho, como agregado más general, pero cuando uno se pone a ver los precios típicos que reaccionan a los altos cambiarios, que suelen ser fundamentalmente los que se comercian con el resto del mundo, los transables, ¿no? Como Uh-huh. dicen los economistas, Uh-huh. que para Argentina son fundamentalmente los alimentos y bebidas y los productos importados. Bueno, nosotros vemos que algunos rubros que tienen alto componente importado se aceleraron un poco, bebidas alcohólicas, algo lo vinculado a electrodomésticos, pero la verdad que alimentos y bebidas, que suele ser sobre todo los panificados, la carne, eh, los aceites, todos los rubros que Argentina exporta, no, la verdad que están bastante tranquilos por Uh-huh. ahora. Hay que ver, porque los traslados a precios de los altos cambiarios no son inmediatos. Creo que hay muchos factores que te juegan, que bueno, los podemos conversar en detalle ahora, pero creo que hay que seguir de cerca cómo arranque agosto, porque hay una estacionalidad puntual que nosotros captamos siempre los principios de mes, porque cuando arranca el mes nuevo, precios nuevos, ¿no? Se da un poco esa dinámica. Uh-huh. Y la verdad que julio arrancó más tranquilo, si uno se pone a ver el tipo de cambio de la primera semana de junio, estaba 1200, 1230, 1226, 1240, digo, el salto más fuerte se dio después. Entonces hay que ver si no, con esto de que no son saltos cambiarios de one shot, ¿no? Son Uh-huh. saltos cambiarios más vienen, van, con el dólar, con la flotación actual que estamos viendo, se puede dar más a principios de agosto. No. Y si no, bueno, estaremos frente a la presentación un traslado a precios menor que lo habitual, parecería. Eso creo que, no sé si vos lo interpretás igual que yo, pero pareciera que el gobierno ahí tiene una cuestión que es que necesitaba por ahí un tipo de cambio no tan bajo como el que venía teniendo en los últimos
en las últimas semanas, de por ahí más cerca de 1100, 1150 o 1200, por una cuestión de que esa situación o ese nivel de tipo de cambio real lo perjudicaba, por ejemplo, en términos de las cuentas externas, el déficit externo y demás, algo que ya se vio en la primera parte del año. Por ahí está un poco más cómodo con este nivel de tipo de cambio, pero necesitaba transcurrir ese camino hacia ese tipo de cambio, a ese nuevo piso, si querés, de más cerca de 1250, 1300, sin que le impacte en la inflación. Si eso fuese así, ¿se podría leer como un éxito del gobierno, por lo menos en eso? Eh, creo que creo que es tal cual como vos decís. Creo que hubo un avance, está claro. Creo que la ganancia de competitividad sin aceleración inflacionaria todavía está en discusión, pero creo que se avanzaron varios casilleros en ese sentido. Creo que el tipo de cambio real efectivamente, o por autocrítica implícita, ¿no? Que es lo que quizás nos gustaría a todos, ¿no? Había una crítica, como vos decís, al régimen previo a la salida del cepo, y uno podría decir, bueno, hay una autocrítica de parte del gobierno de decir, bueno, voy obviamente a decir que todos los economistas que empezaron a señalar el atraso cambiario eran unos mandriles, pero por abajo le doy más competitividad a la economía. Esa podría ser una visión. Otra visión es que efectivamente la economía encontró un nuevo equilibrio sola y el gobierno no quiere este nuevo tipo de cambio. Probablemente la respuesta sea un intermedio, digo. No sé si es la discusión más interesante. Sí, la discusión más interesante es si logramos ganar competitividad sin que ponga en jaque el plan de estabilización, y me parece que se avanzó en ese sentido, obviamente con costos, ¿no? Porque todo eso tiene costos. Creo que la principal virtud o el enfoque que estoy viendo es que el gobierno logró romper la indexación y la inercia inflacionaria que venía por el lado de los salarios justo antes de salir del cepo. O sea, si uno sigue de cerca las principales paritarias de los gremios del sector privado, si ve los indicadores del salario del sector privado, el gobierno logra convencer a los principales actores de la economía, más o menos en enero o febrero de este año, de que vamos a ir con un esquema de atraso cambiario fuerte hasta fin de año, que es lo que quizás a todos nos preocupaba también, o lo que nos preocupa en la macroeconomía nos preocupaba. Sí. Iba a ir fuertemente hacia un esquema de inflación convergiendo al crawling al 1, ¿no? Que estaba en ese momento. Estoy memorizando lo que era febrero, principio de marzo de este año, ¿no? Sí, claro. No, y bueno, estaba la discusión en ese momento sobre si el gobierno podía, todavía no conocíamos lo que iba a suceder con el acuerdo con el Fondo Monetario, la salida del cepo, el dólar entre bandas, no lo sabíamos en ese momento, pero sí recuerdo que se planteaba muy fuertemente la hipótesis de si el gobierno iba a sostener ese crawling peg de 1% mensual hasta las elecciones para después tomar otro tipo de medidas. No sé si en este contexto, continuando con tu respuesta, pero si cabe esa pregunta de nuevo, de si el gobierno está tratando de mantener la cosa como está hasta las elecciones y hacer algo distinto después. ¿Se podría pensar eso de nuevo? A ver, primero te cierro una idea que me parece no menor. Sí. Creo que el gobierno logró salir del cepo después de haber roto esa inercia, y es parte del bajo traslado a precios. Y digo que al día de hoy hubo una pérdida salarial muy fuerte desde febrero hasta hoy, en general entre 4,5 y 5,5, depende del indicador que tomes, de salario formal, ¿no? Probablemente los informales y las cuentapropistas estén un poco abajo de eso, un poco peor, digo. Hipótesis, ¿no? Hay que ver todavía los datos de la encuesta. Pero sí me parece que al lograr eso puede abrirse un escenario donde el gobierno, como bien decís vos, no tengas mucha más presión inflacionaria de acá a las elecciones, que no venga que venga independientemente del tipo de cambio. O sea, creo que si hay presión puede venir un poco solamente por el lado del tipo de cambio, porque la inercia, digo, hubo reaperturas de paritarias, hubo alguna discusión, pero en general me parece que lo que se perdió, y los salarios están discutiendo a otro ritmo.
¿no? En términos generales uno no ve reaperturas masivas por las pérdidas de salario real de estos meses. Y creo que si el gobierno llega a las elecciones con algún tipo de tensión, tiene las herramientas para intervenirlo que quizás antes uno no las veía, ¿no? Entonces, en ese marco puede darse un escenario como el que decís vos, que es un poco lo que estamos viendo nosotros, una recuperación del salario real muy magra, casi empatado en estos niveles, lo que probablemente te genere una actividad económica más magra, ¿no? O, digo, no se siga recuperando la economía. Creo que ese es el gran costo de la desinflación en estos niveles, ¿no? Digo, no puede ser todo color de rosas, a cambio de una menor presión inflacionaria y llegar con un dólar no tan inestable, ¿no? Sí. Te pregunto, Gonzalo, respecto a qué ves de actividad económica. Pareciera que hay algunos indicios que sobre el cierre del segundo trimestre la actividad habría tenido una desaceleración o por lo menos un ritmo bastante más tímido. Bueno, entonces queda sobrevolando la pregunta de en este contexto con las cuestiones que estamos viendo, ya sea de alguna presión cambiaria en las últimas semanas, de la tasa de interés alta en pesos también de las últimas semanas después del desarme de las LEFI, de el retroceso del poder de compra de los salarios y demás. ¿Qué cabría esperar para los meses justo preelectorales? ¿Qué están viendo ustedes ahí que pueda llegar a pasar, no? Sí. Un poco nosotros hacemos un indicador también mensual anticipado que busca anticipar con un mes previo la publicación del estimador mensual de la actividad económica del INDEX, que bueno, tiene 60 días de rezago, más o menos, entre 60 y 80 con respecto al mes de referencia que está analizando, y a nosotros nos digo que ya después del dato efectivo, que fue el dato de mayo, que la economía se estancó, básicamente. Uh-huh. Se estancó en el mismo nivel que febrero de 2025. Por eso te digo, yo lo veo muy vinculado a la dinámica del poder adquisitivo, este ciclo económico de actividad. Porque si lo ves bien en detalle, es como que en febrero llegas a un pico, igual que el salario real, y empieza a caer de eso de la mano se empieza a destacar un poco la actividad, obviamente la dinámica de las tasas influye, ahora voy a eso. Y junio nos cerraría el trimestre también estancado, con un 0% desestacionalizado, digamos. Entonces, si comparás punta a punta febrero contra junio, estás en el mismo nivel. Si comparás el promedio del trimestre, probablemente un poco por encima, porque la actividad cayó fuerte en marzo. Y de acá a fin de año vemos un escenario de prácticamente también mantenerse en estos niveles con una muy incipiente caída. Por este escenario que se está configurando, me parece que el gobierno va a intentar que su principal activo, que es la desinflación, siga dando resultados. También estamos en unos niveles de inflación donde cada vez es más difícil que baje sin una recesión, ¿no? Entonces, bueno, en esa sintonía fina va a estar, me parece, la macroeconomía del segundo semestre, con, como vos decís, tasas de interés reales más altas, donde el crédito, que fue un dinamizador durante el segundo semestre de 2024, ya no lo sea, donde el salario deje de recuperarse, pues ya mira inflaciones de 1,5, 1,6%, y como te digo, no veo un escenario donde se recupere lo perdido, sino que se mantengan estos niveles. Entonces, y donde ya vemos que minería, que era como el estrella del año, ya del último año, ya está empezando en el margen estancarse. Entonces, sí, creo que a la heterogeneidad que ya había de actividad no deberíamos ir no veo drivers como para ir a un segundo semestre donde la actividad siga recuperándose en el margen. Sí, obviamente cuando tomes promedio anual el crecimiento va a ser superior al 4%, casi con seguridad, porque el arrastre fue muy bueno, el arrastre fue muy alto.
de fin de año. Gonzalo Carrera, economista de la consultora Equilibra, te agradecemos mucho tu tiempo, tu análisis con nosotros. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, millones de gracias a ustedes y que cierren bien. Ahí estaba entonces el análisis de lo último de la economía. Siendo las 21:32, nos metemos